si te parece, yo vamos a empezar este programa con unos invitados veteranos de Malvinas, pero civiles, algo bien distinto. Estamos con Julio Casas y con Daniel Gionco, que son veteranos civiles de una unidad que no ha tenido mucha repercusión. Inclusive yo diría que hasta fue ocultada, le vamos a preguntar a los invitados si a propósito o no, y es el apostadero naval. Ahora aparentemente hay toda una movida, ha salido un libro sobre el apostadero naval y se está abriendo paso el conocimiento sobre esta unidad. Bienvenidos. Daniel, ¿me podrías explicar qué era el apostadero naval? Bueno, el apostadero naval surge como una necesidad el día 2 de abril. El día 2 de abril las fuerzas argentinas desembarcan, toman el gobierno de las islas y surge la necesidad de ordenar la parte portuaria de lo que en ese entonces era Stanley y después se llamó Puerto Argentino. Entonces, el día 2 de abril, el comandante de la flota de mar dispone la creación del apostadero naval Malvinas y designa como su jefe al capitán Gafoglio. Tenemos que acordarnos que la idea inicial era hacer una ocupación más bien simbólica, de manera tal que las unidades desplegadas, las unidades que quedaban en Malvinas eran más bien simbólicas, es decir, había un componente pequeño de ejército, si mal no recuerdo era el regimiento 25 o cosas, tal cual. También estaba una pequeña delegación de la Fuerza Aérea y la parte de la Armada estaba a cargo de un capitán de fragata, es decir, una cosa más bien simbólica que después con los sucesos que ocurrieron en Plaza de Mayo y que cambió la idea general de la ocupación de las islas, dio lugar a un incremento de la presencia militar argentina en respuesta a la gran movilización de la flota británica a partir de esos sucesos. Julio Casas, ¿ustedes eran conscriptos? Nosotros éramos conscriptos y prácticamente todos éramos clase 62, con lo cual había un grado de adiestramiento como para estar dentro de lo que eran las funciones a la altura de las circunstancias. ¿Los había adiestrado el capitán Gafoglio? No, cada uno... Bueno, me apelo. El apostadero naval se nutre de personal proveniente de muy diversas unidades. Así podemos encontrar gente de Salta, de Santa Fe, de Tucumán y mucha gente de Buenos Aires. ¿Qué cantidad de efectivos? Aproximadamente serán alrededor de 200. Hay una larga discusión cuanto a los integrantes del apostadero, porque como estuvieron formando parte de diversas actividades en las islas, hay gente que considera que determinadas personas formaban parte del apostadero y otras personas no formaban parte del apostadero. ¿Por qué? Porque el apostadero fue la base fundamental del componente naval de la Armada. Es decir, recordemos que la Armada tiene un componente naval, un componente de infantería de marina y uno de aviación naval. Entonces, el componente naval, o sea, puramente marinero, podríamos decir, era básicamente el apostadero. Lo que pasa que al aumentar la presencia militar argentina, el ejército, por ejemplo, empezaba a tener generales y la Fuerza Aérea tenía brigadieres. Entonces, para estar a la altura de las circunstancias, se montaron sobre el apostadero niveles jerárquicos más avanzados. Por ejemplo, primero un capitán de navío y después Mozzarelli. Un contraalmirante. El capitán de navío Mozzarelli y después el contraalmirante Otero. Eso era para que los interlocutores de los generales y brigadieres que estaban en las islas tuvieran a alguien de su nivel. Pero en definitiva, la acción de estos oficiales superiores era, no podría decir simbólica, pero la base naval de la Armada era básicamente la apostadero. Yo la impresión que he tenido de estos dos oficiales es que no hicieron mucho, para no decir no hicieron nada. Bueno, vos tal vez hayas tenido más trato que nosotros. Recordad que nosotros éramos conscriptos, pero siempre uno permea lo que está pasando y se da cuenta. Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros, también conscriptos 62, fueron embarcados en distintas unidades navales que fueron requisadas a las autoridades coloniales o eran barcos argentinos, como para decir algo. Por ejemplo, teníamos un buque interisleño que era el Forest, que fue prácticamente íntegramente constituido con gente del apostadero. Es más, ha tenido un combate aeronaval que ha sido muy recordado en la historia de
¿El de Molini? El de Molini. Por ejemplo, Molini tenía todos conflictos que eran del apostadero. Ahora bien, hay gente que considera que la gente de Molini era del subárea naval Malvinas. Y por eso la discusión que decimos hace un rato sobre la cantidad de gente subordinada al apostadero. Recordemos quién fue Molini. Molini fue un oficial de la Armada que estaba a cargo de una cáscara de nuez, que era el buque Forrest, y el 1 de mayo se enfrentó con un helicóptero artillado inglés y lo puso en fuga, con una famosa frase, porque él combatía y transmitía a puerto argentino, y la frase era: me destaco en su persecución. Fusiles contra el armamento misilístico de un helicóptero inglés. Un amigo mío era el conscripto Moltracio, que estaba en el mismo destino que yo, en electrónica naval, en tiempos normales, y él fue uno de esos que tiraba con el fusil contra la aeronave. Y agujerearon al helicóptero y lo pusieron en fuga. Entonces, bueno, como decíamos un poquito en la introducción, el apostadero, su misión original era la actividad portuaria, pero después se desplegó en muchas actividades en todas las islas. Hubo gente que combatió en Darwin, por ejemplo, el teniente Vázquez, no el famoso de Tumbledon, sino el subteniente Vázquez. Claro. Oscar Vázquez, si mal no recuerdo. Ah, no, entonces no eres subteniente Vázquez. No, teniente Vázquez, que era uno de los oficiales del Monsumen. Cuando se produce el ataque a Darwin, lo encuentra el Monsumen en Darwin. Entonces, la gente del Monsumen desembarca y pone una posición de combate en la zona portuaria de Darwin, si es que se puede decir zona portuaria de Darwin a los muellecitos de Morondanga que tenía Darwin, ¿no? Entonces también podemos decir que el apostadero tuvo gente en Bahía Fox. Bahía Fox, muere el marinero Turano, que era un tripulante del Bahía Buen Suceso. Bueno, y nuevamente, los tripulantes del Buen Suceso eran del apostadero, y bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Nuestro compañero Alejandro Diego participó de los momentos en que falleció el marinero Turano, por ejemplo, y no sé si algunos de sus compañeros también participaron de su sepelio. Curiosamente, el marinero de la Penélope, Roberto Hercher, que hizo un libro muy lindo libro que se llama Los viajes de la Penélope, él fue testigo de el acta de defunción del marinero Turano. Penélope, Monsumen, Forrest, son todas estas cáscaras de nuez tripuladas por argentinos durante la guerra de Malvinas, que salvaron en realidad el honor de la Armada, porque los buques grandes se quedaron cerca de la costa y los que combatieron realmente fueron estas cáscaras de nuez. Bueno, si me permitís recalcar un hecho lamentablemente poco conocido, que es el hundimiento del Ara Islas de los Estados. El Ara Islas de los Estados era un buque que servía antes de la guerra para llevar alimentos a las islas y traer ovejas al continente. La guerra lo encuentra en Puerto Argentino, forma parte de las unidades desplegadas para recuperar las islas y queda en las islas. Lo notable de la historia del Isla de los Estados, que estaba tripulado por personal de todas las fuerzas. Es decir, había gente de ejército, había gente de fuerza aérea, había gente de la armada, había marinos mercantes, había gente de prefectura y había gente de gendarmería. Y fue yo podría decir que la mayor tragedia naval en aguas propias del archipiélago. Murieron, si mal no recuerdo, alrededor de 21 tripulantes. Solo 2 se salvaron, Pallarola y López. Solo 2 se salvaron. El marinero López era un hombre gallego, de Galicia. Yo hace unos años me contacté con gente del diario El Faro de España, El Faro de Galicia, le facilité todo el material para que pudieran hacer una nota. Y bueno, hace unos años el marinero López falleció y solamente queda el capitán Pallarola. El capitán Pallarola durante muchos años sintió, esto lo digo externamente, no he hablado a fondo con él, pero sintió como un cierto pudor porque era el comandante del barco y fue uno de los pocos que se salvó. Pero eso es el destino, y el destino no lo eligen los hombres, sino nuestro Señor. Al jefe de ustedes, al capitán Adolfo Gafoglio, yo lo conocí obviamente en Malvinas, pero me llené de admiración por él el 1 de mayo,
cuando lo vi entrar intrépidamente al hangar donde estaban explotando los barriles de combustibles, entró para ayudar a evacuar a alguien que aparentemente no podía hacerlo por sí mismo. ¿Cómo era Gafoglio, Julio? Mira, Gafoglio en realidad con nosotros mucho contacto no tenía, más bien estaba en la Central de Inteligencia de Combate, en la SIC, que a donde iba todos los días, y venía al apostadero esporádicamente, ¿no? Sería bueno recalcar que la brecha en cuanto a grados era muy grande, es decir, consideremos que nosotros éramos conscriptos y él era capitán de fragata. Claro. Nosotros teníamos trato con suboficiales y tenientes, ¿no? Básicamente. Él estaba en posiciones de comando, básicamente. Claro, él y Silva, que era el segundo, prácticamente, como bien te decía, no estaban en... ¿Y cómo eran sus jefes inmediatos? Y eran dos tenientes de navío, en realidad 3 tenientes de navío. Uno era contador, que era Blanc, Númer, que era también contador, pero era que era el más operativo con nosotros, y Roberto Cosia, que era el médico. Cosia, el médico, y me falta Perata. Perata. Y Perata, que era un teniente de fragata. ¿Cómo eran como oficiales? En general buenos, pero se notaba la diferencia, sobre todo cuando había un momento así de tensión, la diferencia de mando entre unos y otros, ¿no? Es notable eso. ¿En qué se notaba la diferencia? Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de cuando fuimos a hacer el minado con el Islas Estados, y estuve con González Llanos, que fue el que estaba a cargo de la misión, y se notó cómo él, mandando, digamos, las órdenes se obedecían, pero con una convicción impresionante, porque él infundía seguridad en cuanto a lo que se estaba haciendo. Pensá que estamos hablando de minas de 150 kilos de TNT fundido, que nosotros no lo manejábamos, simplemente colaboramos para esa misión con todos profesionales, eran todos especialistas en armas submarinas, eran 2 suboficiales segundos, un cabo principal y 2 cabos segundos. Y nos ofrecimos voluntarios, 5 conscriptos, porque en realidad no llevaban conscriptos, pero ante la insistencia nuestra, nos tuvieron en cuenta como para incorporarnos a la misión. ¿Por qué vos, un civil, un conscripto, te ofreciste de voluntario? En ese momento la realidad es que veníamos trabajando muy duro en las bodegas y supusimos que era una buena oportunidad como para salir de ese trabajo y hacer una cosa diferente. Y riesgosa. No tenemos conciencia en ese momento del riesgo. En realidad, el primer contacto que tenemos con las minas es que estábamos comiendo una noche, vienen 2 oficiales que no recuerdo los nombres, y piden 5 voluntarios para pasar una carga de las bodegas del Buen Suceso a Islas Estados. Bueno, nos agarran a 5 que estábamos ahí en primera fila, y bueno, empezamos con todo el traspaso de la carga, que finalmente era estas 22 minas y una boya luminosa. Y ahí fue cuando le pregunto a uno de los suboficiales si era factible que participáramos de la misión, y me dice, no está contemplado conscriptos. Pero si ustedes quieren, hablen con el oficial a cargo que ahora va a llegar. Entra González Llanos en ese momento, y lo consulto a él, y dudo un poco, me dice, bueno, anotámelos, dame los nombres de ustedes y yo voy a ver qué hago. Y anticipándonos a Corach, agarré una servilleta, siempre digo lo mismo, una servilleta, y ahí anoté los nombres de los conscriptos que estábamos en ese momento haciendo todo el traspaso de las minas a la bodega del Islas Estados. ¿Cómo era la moral de los conscriptos? Yo creo en general era buena, era alta. Tener mucho cuidado cuando digamos, trascendía que había un posible arreglo y había gente festejando, tirando tiros al aire. Enseguida venían los oficiales, y algunos suboficiales también, no sé si te acordás también, Daniel, como para que cortar eso, porque la expectativa era muy grande, entonces la gente se ilusionaba, y después cuando volvía a la realidad era muy duro. Entonces ellos, en prevención de eso, enseguida cortaban en los festejos, y decían, no hay nada concreto, acá no se festeja, todavía no se puede decir absolutamente nada sobre las negociaciones. Yo recuerdo un día muy particular donde todo el mundo tiraba tiros al aire, y llegó la paz, y nuestros camarógrafos estaban filmando, y bueno, fue todo un fiasco, pero bueno, decían, tenemos las imágenes para el día que realmente llegue, que nunca llegó. Te quería contar sobre la misión que cumplió acá don Julio Casas, que es la primera misión de sembrado de minas activadas en la historia de la Armada Argentina.
Además, es notable que los británicos, al saber que estaban ese campo minado, no intentaron ninguna acción de desembarco en esa zona donde estaban las minas. Es más, según versiones que hemos recogido en los últimos años, aparentemente había submarinos británicos que estaban observando la maniobra y obviamente han dado el informe a sus autoridades superiores. No creo que esto haya sido determinante, pero tal vez el sembrado de minas que hizo acá Julio con sus compañeros haya tenido un efecto disuasivo que le haya hecho cambiar algunos planes. Pero todo esto a nivel conjetural, ¿no? Así que, volviendo un poquito al hilo principal, te sigo diciendo que el apostadero hizo muchas misiones como la que hizo Julio. Inclusive, es más, ahora seguramente te va a relatar Julio con más detalle, pero en los últimos días del conflicto era tal la pérdida de hombres que ocurría que hubo necesidad de rellenar huecos que se estaban formando. Es así que frente a Puerto Argentino, o sea, en la zona norte, hay una península que se llama Camber, y en esa península se destacó una sección de marinería formado por integrantes del apostadero. Acá Julio y sus compañeros, que eran personas que no estaban adiestrados para el combate de infantería marina, sino la mayoría eran marineros puros, o sea, gaviotas, como se le dice en la cosa, fueron integrados a los infantes que defendían la península Camber. En pocos días tuvieron que aprender muchas cosas que para los que no habían sido adiestrados. Es más, como dice nuestro compañero Guida, nosotros en la instrucción habitualmente usamos un fusil derivado de la Segunda Guerra Mundial, que es el Garand Beretta, y en cambio los fusiles que teníamos que usar en combate eran FAL, para los cuales no estamos adiestrados. Así que era no solamente que era personal de marinería actuando como infantería de marina, sino que disponía de armas para los que no estaba familiarizado. Así Julio y sus compañeros, que fueron destinados a esta península, tuvieron que hacer un curso muy rápido, y sus superiores destacaron, por ejemplo, el teniente Imboden, el rápido progreso que tuvieron en sus acciones. Pero bueno, no quiero evitar decir que las acciones de Julio y sus compañeros han sido muy bien meditadas, y ahora seguramente él nos contará algo más sobre esas acciones. Amplianos, Julio Casas, ¿cómo fue esa misión? Antes que eso, quería decirte que justamente la particularidad, un poco complementando lo que dijo Daniel, que el apostadero, a diferencia de las otras unidades, independientemente que fue una unidad que se creó en las islas, o sea, no era exótica, sino que justamente era de allá y murió allá, y sigue siendo la dotación la misma que quedó en el 82. Tuvimos hacer muchísimas cosas, contrariamente a las otras unidades que iban a los montes y ahí quedaban. Nosotros hicimos, por ejemplo, como bien decía él, el tema del minado. Camber, que voy a relatarlo. Íbamos al aeropuerto a limpiar la pista. Descargar aeronaves. Había los aeromaquis que eran de la aviación naval que se iban de pista. Yo por lo menos participé en una de las oportunidades que hubo que sacarlos, pues al salir de la pista se quedaban ahí empantanados, entonces nos subían a un camión sobre pretexto de ir a buscar encomiendas al aeropuerto. Se subían, se peleaban por subir al camión, y bueno, llegamos al aeropuerto y no había encomiendas, sino que había que sacar un avión que se había salido de pista. Bueno, o sea que esa fue para mí lo más destacado de nuestra unidad. O sea que la unidad de ustedes tapaba agujeros todo el tiempo. Y damos apoyo logístico, y finalmente también pasamos a ser personal de combate, ¿no? Porque perdido Darwin, como bien dijo Daniel, Menéndez ordena que todo el personal ocioso, que en realidad de ocioso tenemos muy poco porque estamos permanentemente haciendo cosas, que se destacara a reforzar las posiciones. Obviamente vamos con infantería marina por ser del mismo de la misma arma que de la marina, claro. Exactamente. Pero ¿por qué durante tantos años no se supo nada del apostadero como si no hubiera existido? Bueno, en primer lugar, como hemos hablado acá muchas veces con don Julio, al no existir una unidad física de tiempos de paz en el continente, como por ejemplo, cuando uno habla del Regimiento 3 de Infantería, sabe que tiene unas edificaciones, o tenía mejor dicho, en La Tablada. Cuando uno habla del Regimiento 25, sabe que tenía su base en el sur.
el apostadero naval fue creado especialmente para la guerra, para el 2 de abril, y terminó con ella. Entonces, es curioso, muchas veces, seguramente le ha pasado a Julio también, que nos preguntan, ¿y vos dónde estuviste? Apostadero Naval Malvinas. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque es una unidad no persistente ni posexistente al conflicto. Así que, además, yo no quiero ahondar en el tema, pero hubo una serie de celos profesionales entre la superioridad que estaba sobre el comando del apostadero naval Malvinas. Eso hizo que cayera un manto de silencio sobre la actuación del apostadero, que a través de mi página de internet que creé en el año 99, el apostadero naval Malvinas en internet, cuya dirección, si lo quieren ver, es www.apostmalvinas.com.ar. A partir de ese momento, el año 99, empezamos una campaña de difusión de la historia de nuestra unidad. Hace unos años hubo una historiadora que hizo una serie de artículos, inclusive su tesis de doctorado, basado en el apostadero naval Malvinas, la licenciada, mejor dicho ahora doctora, Andrea Belén Rodríguez, que dice algunas cosas que nosotros no coincidimos, pero se dedicó su trabajo de tesis de licenciatura y de tesis de doctorado al apostadero naval Malvinas. Y bueno, en los últimos años hemos también ayudado a don Jorge Muñoz para que al fin saque la historia del apostadero naval a través de un libro que ha sido publicado y presentado en la Feria del Libro. Este año por Editorial Argentinidad, que es la editorial que publica la mayor cantidad de libros de Malvinas. Sí, sí. Realmente la gente de Argentinidad, con el licenciado de Sousa y el profesor Gigliotti, están haciendo un trabajo de malvinización que es digno de destacar. Así que... ¿Qué pasó con ese libro? ¿Ya se presentó? Ese libro ha sido presentado informalmente en la Feria del Libro. Estamos viendo de hacer una presentación más formal, pero realmente todavía no podemos darle una cuestión concreta para difundir por este medio en este momento. Así que bueno, seguramente lo diremos oportunamente. También el apostadero finalmente desfiló con los veteranos. Sí, sí, sí. ¿Eso fue este año por primera vez? No. ¿O ya el año pasado con el 10 de julio? El año pasado para el 10 de julio. Claro, exactamente. Para el Día de la Bicentenario de la Independencia que fue el primer desfile de veteranos integrados a las Fuerzas Armadas, exactamente, después de 34 años. Sí. Y este año también desfilaron. Este año sí, pero menos organizado, no hubo tanta... De 200 y pico, ¿cuántos desfilaron? ¿Este año? ¿Y el año pasado? El año pasado habremos sido 10. Mira, te cuento una cosita. Fue tal la emoción que tuvimos que yo mandé una nota a La Nación que me la publicaron, precisamente contando muy brevemente esta historia. Realmente la jornada del 10 de julio del año pasado fue muy emocionante para nosotros, porque nosotros íbamos y la gente nos vivoreaba, llevamos un cartel que decía apostadero naval Malvinas, la gente se ponía a decir apostadero, apostadero. El locutor oficial del acto nos nombró claramente por primera vez en la historia, nunca nos habían nombrado. Y es más, como curiosidad histórica, en esa nota que publiqué en La Nación, decíamos que por esas cosas del destino, que el presidente Macri no se encontraba en ese momento, así que el que presidió la ceremonia era don Pinedo, que Pinedo es descendiente de alguien muy vinculado a la historia malvinense. Algunos lo ven bien, otros ven mal, pero no podemos negar digamos que se retiró de Malvinas. No podemos negar que está vinculado a la historia malvinense. Sí, fue una lástima que Macri no se animara a estar ahí, porque después fue al campo de polo. Es como que alguien le dijo, le susurró, que no esté presente mientras estaban los veteranos. Recordemos que el desfile del 9 de julio fue muy largo en Tucumán, ¿no? Así que puede ser eso. Pero ustedes saben que tampoco una estuvo cosa este política, año. Tampoco estuvo este año. Una cosa es política y otra cosa es que le tienen miedo al tema Malvinas los políticos, los académicos de la historia le rajan al tema de Malvinas, siendo un campo virgen para ser estudiado y cuento algo apasionante. Que me ha pasado a mí. Yo a través de la página de internet recibo muchas veces gente que está preparando alguna disertación o que están haciendo un trabajo práctico para el colegio, y muchos gente que hace estudios para carreras de historia. Y yo siempre le digo, ustedes tienen una oportunidad que no son conscientes. Tienen a todos los veteranos a disposición. Es como, acá hablamos con Julio, si vos tuvieras la oportunidad de hablar con un granadero de San Martín, ¿no hablarías? Y bueno,
¿Cómo puede ser que haya tantos historiadores o estudiantes historiadores que no nos agarran a nosotros ni nos sacan el jugo? Eso lo dice Juan de Sousa siempre. Es una picardía. Sí, no se puede creer. Es un misterio. Bueno, quizás explicable en parte a que la dictadura militar contaminó Malvinas, pero hay que tener 2 centímetros de frente y diferenciar. No tuvo nada que ver, y yo considero que fue lo contrario del proceso militar, la gesta de Malvinas, fue la antítesis. Yo te puedo decir una cosa con seguridad. Todo lo que estamos ahí, lo estamos haciendo por la patria. Y no dudamos. Y si mañana tenemos que ir de nuevo, vamos igual en la misma circunstancia. Porque todos íbamos para adelante. Con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, pero todo lo hacíamos por la patria. Y por la patria en serio, no es joda esto. Una cosa es cantar Argentina cuando juega la selección y otra cosa es cuando empiezan a zimbar la bala. Y todo lo que tuvimos ahí, los conflictos, no solamente el apostadero, sino todos estuvimos muy a la altura de las circunstancias. Y eso estoy muy tranquilo y muy orgulloso. ¿Y volverías a ir? Sí. ¿Vos, Julio? Yo volvería a ir, pero por ahí no tanto, más compromiso por los que quedaron que por la patria. Bueno, la patria es un concepto tan elevado que llega a ser casi abstracto. En realidad en el combate uno se juega por el de al lado, el soldado de la derecha y el soldado de la izquierda, lo dicen todos los combatientes. Mira, Julio, cuando uno vuelve de la guerra viene endeudado. Viene endeudado porque tiene un compromiso con todos los que murieron. Y además tiene el compromiso de contar, tiene que contar por qué esos tipos murieron. ¿Por qué murieron cagados de frío? No es joda esto, no es joda. Y no permitir que digan que fue un absurdo, porque entonces le resta todo sentido a ese sacrificio. Y es terriblemente cruel para con los familiares, por ejemplo. Además de ser falso, porque tenía un gran sentido que era el de nada menos que la defensa de la soberanía. Sí, realmente, ya te digo, nosotros de la guerra volvemos endeudados. Tenemos una deuda con nuestros compañeros, para que recuerde los sucesos que han tenido lugar en esas islas. Así que por eso estamos acá, por eso publicamos cosas por internet, por eso damos charlas, porque somos deudores. Bueno. La emoción brota. Daniel Gionco, Julio Casas, del Apostadero Naval Malvinas. Vamos a hacer una pausa y en segundos nomás retomamos la conversación. RPLM Radio Palermo 2. La puerta del tiempo. Le pone sonido a tus emociones. Y se iluminan tus recuerdos. Y se iluminan tus recuerdos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Sábados, 22 horas. 22 horas. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curchi González y la participación de Daniel Mastro Pascua. Campo y Economía, los miércoles de 16 a 17. Carlos Curchi González, Daniel Mastro Pascua. El análisis de la actualidad con enfoque agropecuario. Miércoles 16 a 17. Campo y Economía. Modo Avión, un espacio para desenchufarnos del vértigo político que invita a poner la lupa sobre otras cuestiones claves de la sociedad que merecen atención. Modo Avión. En la noche de los miércoles, Modo Avión. A las 22 horas. Nos vemos en nuestro canal de YouTube, Radio Palermo Multimedia. Bueno, retomamos la conversación con 2 conscriptos, 2 civiles que participaron de la Guerra de Malvinas, Daniel Gionco y Julio Casas, formaron parte del Apostadero Malvinas. Y recién hablábamos, durante la pausa con Julio, mencionábamos este tema de que Malvinas se ha contaminado con el proceso militar, que en realidad fue la antítesis de Malvinas, nada tuvo que ver, pero no solo se ha contaminado, digamos, por una conexión cronológica, sino por un designio político de determinados círculos, y recordábamos la frase de Ebe de Bonafini, que dijo que los que estuvieron en Malvinas eran todos fachos y no tenía que haber muerto ninguno.
¿Qué reflexión te merece eso, Julio? Bueno, un poco lo que comentaba en el intervalo, que obviamente para toda esa gente somos lo mismo, o sea, el hecho de ser militar ya nos condena a todos y nos agrupan en una sola facción que sería la de los derechos humanos y todo ese tipo de situaciones previas a Malvinas. Se mezclan los tantos. Se mezclan los tantos, o sea, se confunde todo y todo es lo mismo. Y en realidad creo que no es justo, sobre todo para quienes tuvimos no sé si decir la suerte, pero el orgullo y el honor de participar de la gesta y que no se pueda separar una cosa de la otra. A pesar de eso, creo que, como te decía recién, el hecho de que Eve haya dicho que no te había vuelto ninguno, ¿cómo sería la historia si en vez de haber 220 y pico de cruces, hubiera 5.000 o 8.000, como todos pensamos que iba a ocurrir, siendo que Menéndez, el gobernador de las islas, conocido el apellido por lo duro que eran como militares, estábamos muy convencidos nosotros que probablemente iba a luchar hasta las últimas. Cosa que no pasó porque Menéndez arrugó y no peleó. Cosa que no sé si decir afortunadamente o desgraciadamente. En realidad uno cuando en mi caso puntual, ¿no? Cuando me entero del cese de hostilidades, prefiero llamarlo así, no de otra forma, siempre me gusta hablar de cese de hostilidades, uno sintió una mezcla de sentimientos. Por un lado, una amargura tremenda, pero por otro lado un alivio tremendo. O sea, es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque realmente las dos situaciones eran válidas en ese momento. ¿Pero qué decías que hubiera ocurrido si en vez de 250 tumbas hubiera habido 8.000? ¿Qué hubiera pasado con esa frase de Eve Bonafini? Y bueno, hubiera sido, no tanto para Eve, sino para el país, hubiera sido un gran problema para los ingleses, porque obviamente un cementerio con semejante cantidad de tumbas, para ellos hubiera sido realmente algo muy fuerte y de mucha presión a nivel mundial, por el hecho de tener en suelo argentino, digamos, o disputado por nosotros, semejante cantidad de... O sea que si 250 son formidables centinelas, 8.000 serían mucho más. Exactamente. Es un razonamiento muy loco, disparatado, pero bueno, un poco unido con lo que... Nada disparatado, a mí me parece muy lógico. Un poco unido con lo que dijo Eve, que no teníamos que haber vuelto a ninguno de los que estaban allá. Muy generosa la mujer. ¿Cuál fue tu misión en Camber, Julio? Bueno, una vez que se pierde Darwin, Menéndez ordena reforzar las posiciones de todas las unidades. En nuestro caso puntual, como éramos de Marina, nos mandaron con infantería de Marina. En Camber, que es la península que cierra la bahía de Puerto Argentino, estaba una sección del BIM 2 que había quedado del desembarco. Yo tuve la suerte de compartir las posiciones junto con protagonistas ellos. Del 2 de abril. Protagonistas del 2 de abril, exactamente. Que habían quedado como para darle seguridad al muelle donde hacían combustible los distintos buques que operaban en las islas, que detalló también Daniel hace un rato. Nos separaron en distintos lugares de la península, toda la largo de la península y Lomas. Que se llaman lomas, asignándole un número a cada loma, hasta donde yo sé, porque siempre hay una disputa, éramos loma 2, y dentro de la loma teníamos dos funciones. Hacíamos guardia en la playa, que se llama guardia de ojo, que obviamente la misión era simplemente estar todo el tiempo avistando el horizonte, hasta donde llegáramos con la vista y con un visor nocturno que compartíamos con el infante. Esa guardia se hacía todas las noches, eran guardias de 2 horas. Y después en puesto comando, que era otro tanto. O sea que prácticamente en la noche no se dormía, porque entre que uno iba a la playa, bajaba hasta la playa y hacía la guardia, que éramos siempre, en el caso mío, era un infante y un marinero, con una radio alámbrica, por suerte, porque era muy... Confiable. Más segura, porque a pesar de ser antigua, era súper confiable y no podía ser tomada las ondas por ningún lugar, porque todo era un gran cable que recorría toda la playa, a lo largo de toda la península, pero no del lado de Puerto Argentino. O sea que nosotros miramos la playa para la otra bahía. No estábamos haciendo guardia para este lado, sino para el otro lado de la bahía. O sea, de la loma para arriba, mirando la otra bahía. Que ya se había evacuado al ejército el jueves anterior.
éramos los horarios privilegiados de conceder los pucará, que inclusive saludaban, moviendo las alas, típico saludo de los aviones cuando cruzaban por encima nuestro, y verlos volver, que a veces volvía uno o dos, o a veces ninguno, pero cuando volvían era curioso verlos planchados a la bahía, y para poder aterrizar hacían una especie de rulo para tomar altura y poder entrar en la pista y aterrizar. Nosotros hacíamos las guardias todos los días, hasta llegado el domingo 13 a la noche, que es de junio. 13 de junio. Vísperas del cese de hostilidades. Vísperas, exactamente, vísperas de hostilidades. Y yo tomaba guardia ese día de 1 a 3, de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Y a las 11 pasa corriendo, uno dando la alerta que estaban desembarcando. Entonces uno medio como que en ese momento no se imagina mucho qué está pasando, pero habiendo visto algunas películas de la guerra, se imagina un gran despliegue, y bueno, uno sale y lo único que veía era permanente, todas las trazantes y toda una cantidad de munición que se iba tirando sobre la bahía, pero no se alcanzaba a percibir ningún movimiento sobre la playa. Eran comandos ingleses, los SBS y los SAS, que habían intentado hacer una infiltración por la retaguardia, siendo que en Weyers Ridge, que era la parte que era la entrada a la península, estaban siendo sometidos a un intenso combate los regimientos 7, y la idea de ellos era infiltrarse y generar confusión y poder lograr torcer la voluntad de los del regimiento 7. Bueno, no esperaban encontrarse con semejante cantidad de oposición, inclusive a la derecha nuestra había una antiaérea delgada 101, una hispano-suiza de 20 milímetros, que en ese momento atinadamente bajan el tubo cañón y empiezan a tirar contra la otra orilla, que era de donde venían los botes, y eso nos dio muchísima fuerza, porque parece mentira, pero el hecho de que semejante pieza empezara a tirar nos infundió mucha más seguridad y más fuerza, y nos animó más en el momento ese del tiroteo. Permíteme, he de destacar que esto demuestra que el apostadero no solamente hacía actividades logísticas, sino que entró en combate y dio batalla y puso en fuga a las unidades británicas que lo atacaron. Así que es impresionante lo que está contando Julio, y seguramente tendrá cosas más interesantes para seguir. Tuvimos una pequeña ayuda, porque el Irisa, que era bosque hospital en ese momento, estaba en la bahía y empezó a iluminar la bahía. Su pretexto de iluminarse a sí mismo, por una cuestión lógica de defensa, iluminar un poco los alrededores. Y eso permitía ver dónde estaban los botes, y obviamente uno tira el bulto, porque ya a esa distancia prácticamente era muy difícil. ¿Qué sentías en ese momento? Es difícil, es como que uno se desconecta de la humanidad. Es parte del armamento. No sé, yo no lo puedo explicar, pero... ¿Sos una prolongación de tu fusil? Sí. No hay sentimientos, no hay nada. Simplemente uno está ahí y combate. Ejecuta, nada más. Es muy difícil. Por supuesto que lo nuestro no tiene nada que ver con los montes, donde hubo combate cuerpo a cuerpo, que eso realmente, yo viendo lo que fue esto, es muy difícil saberlo, ¿no? Porque después de la guerra yo siempre digo lo mismo. Por más que uno diga, me imagino, no se puede imaginar uno sino viviendo los momentos para saber realmente lo que se siente. Pero debe haber sido muy difícil para la gente que entró en combate cuerpo a cuerpo, y la gente que, siempre digo lo mismo. Hay distintas categorías de combatientes. Los que combatieron, los que vieron morir a un compañero, los que mataron, los que combatieron cuerpo a cuerpo, que es totalmente diferente a combatir a distancia, y los que tuvieron la desgracia de tener que, replegarse, abandonando al resto de sus compañeros o heridos en el campo de batalla. Eso, para mí, ha sido así, y creo que siempre va a haber esa diferencia entre los combatientes. Mismo nosotros, cuando volvimos a Puerto Argentino, los que estábamos en Camber, nos sentíamos diferentes a nuestros propios compañeros que habían estado con nosotros hace 15 días, porque en realidad estuvimos desde el 30 de mayo hasta el 14 de junio en las posiciones. Y era diferente. Éramos todos iguales, pero la sensación era que nosotros éramos como que más unidos entre los que habían estado en Camber, y
había diferencia. La experiencia de combate, a Las ustedes los vivencias, amalgamó. sí, no sé si la experiencia, las vivencias, ¿no? Vivencias de combate que son totalmente diferentes, ¿no? Y te repito, afortunados nosotros de haber sido un combate a distancia y relativamente corto, ¿no? Porque en realidad la UNA terminó todo. Lo más difícil fue después, y ahí viene un poco el momento también, se arma una patrulla para ir volviendo a reponer las guardias de ojo en la playa, y lógicamente como me tocaba a mí junto con el infante, en ese momento no sabemos qué pasaba, porque no sabemos si había quedado en algún inglés, algún comando ahí en la playa. O sea, bueno, se hizo todo un rodeo para no bajar directo, y se empezó a rastrillar toda la playa desde una punta prácticamente, y a medida que íbamos avanzando los relevos de los ojos iban quedando, y estábamos todos mirando a que llegara el visor nocturno, porque sabíamos que él tenía una visión muchísimo más grande y amplia que la nuestra, y estábamos siempre más mirando a él que adelante, siendo que si él se tiraba cuerpo a tierra o había un movimiento raro, enseguida acompañábamos. Porque no vos cuando decís los ojos, ¿a qué te referís? Ojos es un puesto de observación que se llamaba ojos. Es observador adelantado en la playa, en la misma digamos península, pero en la playa. Estamos de la orilla a 10 metros sobre la arena, y bueno, había lo único que nos cubría era una especie de chapa de zinc arqueada, y ahí estábamos nosotros 2 horas cumpliendo con la guardia, eran observadores adelantados o alerta temprana, como quieras llamarlo. Uh-huh. Era muy curioso porque uno puede describir el frío que hacía. Una vez me acuerdo, esta es una anécdota interesante, bajamos a tomar guardia, y por donde bajamos había llovido un poco, y como que los borceguíes hacían succión, y medio como que pensabas que los ibas a perder, porque se enterraba en la turba y lo levantabas y medio como que te chupaba la turba. Se te desacomodaba. Así fue toda la bajada hasta la playa, hasta que llegamos a la arena. Nos instalamos ahí en la guardia, y a la hora empezamos. Yo no era muy friolento, pero realmente esa noche sentí mucho frío. A la hora ya tenía mucho frío. Le digo, che, ¿qué frío que hace? Le decía a mi compañero del infante. Me dice, sí, hace frío. A la hora y media, la verdad que era insoportable. Y esperábamos ya que nos iba a buscar el reloj, porque no aguantábamos más. Por el mismo lugar que nosotros habíamos bajado y que nos enterrábamos, si no hubiera pasado eso, yo hubiera estado caminando sobre piedra a la vuelta. Se había congelado todo en menos de 2 horas. O sea, eso era un poco lo que puede describir el frío que había que soportar muchas veces, con la poca... experiencia. La poca, ¿cómo se dice? Preparación. Llegar a un lugar que en vez de estar en un lugar calefaccionado y seco, ibas entre las piedras, todo húmedo, todo frío, no podías usar nada, o sea que eso era lo difícil, ¿no? Lo difícil era salir de un lugar frío y saber que ibas a otro lugar frío, que lo único que tenías un techo nada más, pero que en realidad era prácticamente lo mismo. Pero bueno, a la mañana siguiente se podían ver 2 botes sobre la playa con el equipo, como que los habían abandonado así a la disparada, y un bote que estaba a la deriva, que iba con el oleaje, y venía con el oleaje. O sea que eso nos habían... Que pertenecía a los ingleses que ustedes pusieron en fuga. A los comandos que efectivamente habían intentado infiltrarse hay versiones de que habían retirado varios cadáveres que... nunca confirmados, ¿no? Bueno, los ingleses tratan de minimizar sus bajas, eso está archisabido. En el libro de Una cara de la moneda, relatan... Sí, del equipo del Times de Londres. Sí, Jenkins y Hastings, creo que son. Bueno, ellos relatan en un breve párrafo el incidente ese, que lo consideran más dignos de la piratería que de una guerra convencional, y ellos dicen que tuvieron 3 bajas. 3 bajas se considera heridos o muertos, pero ellos reconocen 3 bajas, ellos. Pero hay versiones de que fueron más. Puede ser, porque en realidad en un bote, cuando estás volviendo, no tenés prácticamente defensa, ¿no? Es muy difícil. La realidad es que se veía eso al día siguiente, que fue el día que prácticamente ya no, en un momento dado se para todo, porque la noche realmente era algo increíble como
cómo el cielo se caía a pedazos, ¿no? Sí, yo me acuerdo de esa imagen, era dantesca. Bueno, y se pudo ver las famosas 3 bajas, creo que fueron esa misma noche, de los isleños por parte de los fragatas inglesas, que no sé... Sí, que pegaron en el pueblo. Un error de cálculo y pegaron en el nosotros pueblo. pudimos ver las casas incendiándose. Sí. Daniel Gionco, ¿qué otras misiones cumplió Apostadero Naval? Bueno, antes de decirte eso, disculpa que te interrumpa, quisiera complementar un poquito el concepto que dio Julio en cuanto a categorías de veterano. Yo comparto plenamente todo lo que ha dicho y tal vez ello haya influido que nosotros, un poco por pudor durante muchos años, no quisimos ponernos como grandes veteranos. Es decir, cuando uno escucha a la gente que has traído acá, uno se siente un poquito pequeño. Sin embargo, te podría decir que el Apostadero fue muy importante. Si uno no puede entender a fondo la guerra de las Malvinas, si no le presta atención un poco al aspecto logístico. El almirante Harry Train, que hizo una conferencia muy recordada... Jefe de la OTAN a la sazón. Jefe de la OTAN a la sazón. Almirante 4 estrellas. Dice que uno de los motivos por qué Gran Bretaña se impuso en la Argentina es porque los barcos que tenían que llevar los pertrechos a las islas no fueron hábilmente utilizados. Está el caso del buque Córdoba, que ha sido muy polémico. Yo no voy a dar una opinión hacia un lado o hacia el otro. Pero contemos de qué se trata. El buque Córdoba tenía material absolutamente imprescindible para la defensa y la versión que mucha gente suscribe es que el capitán lo chocó a propósito contra el muelle de Puerto Deseado para no salir a navegar. Lamentablemente pareciera que hubiese sido así. Yo no estoy en condición de asegurarlo, pero fue determinante el aspecto de transporte logístico. El almirante Train dice que Estados Unidos se mantuvo neutral hasta cuando quedó suficientemente claro que Argentina no podía prolongar la pista de Puerto Argentino. Si hubiesen llegado las planchas de aluminio con la posibilidad de que los Mirage, en cambio de salir de San Julián u otras bases, salieran de Puerto Argentino, Estados Unidos no iba a apoyar a Gran Bretaña como lo hizo. Dice Train, un almirante 4 estrellas de la US Navy, que después de que quedó claro que Argentina no podía prolongar la pista, se pusieron a favor de Estados Unidos. Bueno, también dice Harry Train, yo recuerdo perfectamente sus declaraciones, si la Argentina hubiera podido prolongar la pista de Puerto Argentino y los cazabombarderos hubieran podido salir de Puerto Argentino, Inglaterra perdía la guerra. Palabras textuales de Harry Train. Y el jefe de la NATO, nada menos. Es notable que si uno ve la historia, todos los buques del Apostadero fueron atacados. Al Isla de los Estados lo hundió una fragata Avenger, si mal no recuerdo. Alacrity. Después, al Buen Suceso lo pusieron fuera de combate. Al Carcarañá lo pusieron de combate. Al Monsumen, bueno, lo capturaron en Darwin. A la lancha de prefectura de la Río Iguazú la ametrallaron. Es decir, fueron víctimas preferenciales de los británicos. Quedaba muy claro de que ellos tenían que cortar el suministro logístico, porque cortando el suministro logístico se aseguraban una victoria a largo plazo. Y volviendo un poquito a lo que me preguntabas, que yo tal vez te interrumpí. No, para eso estamos, para conversar libremente. Quiero remarcar una cosa. Yo hace un ratito te decía, antes de la pausa, de que todo lo que estuvimos en Malvinas lo hicimos por la patria, convencidísimos, lo decimos 100 veces. Pero quiero destacar no solamente eso, sino que en el Apostadero hubo 5 conscriptos que pidieron ir a las islas. Es decir, era gente que no los habían mandado a las islas y fueron a presentarse voluntarios y fueron a combatir por la patria. Porque una cosa es que uno lo destinen, bueno, tenés que ir a Puerto Argentino. Y otra cosa es, yo quiero ir a Puerto Argentino. Y acá los tengo los nombres y lo voy a decir. Claudio Castillo, Alejandro de Gudisman, Fernando González Llano, Marcelo Padula, Ricardo Pérez y Ángel Siringo. Estos 5 conscriptos pidieron ir a las islas cuando no tenían que ir a las islas. Así que... Y hubo muchos otros en otras unidades. Seguro. En otras unidades tuvieron. Yo quiero destacar esto. Por otro lado, volviendo también al hilo principal, decíamos, ¿qué hizo el Apostadero? Bueno, originalmente, como decíamos, fue una unidad para el puerto de
de la capital de las islas, pero te voy a decir algunas de las cosas para que nuestros oyentes tengan noción de lo que estamos hablando. Es decir, no solamente hizo la descarga y descarga de buques, trasladar alimentos, sino, por ejemplo, hacíamos operaciones de búsqueda y rescate, es decir, caía un aviador en el mar y bueno, las unidades iban a buscar a ese aviador que cayó al mar, se hacía el patrullaje, se hacía protección de los misiles Exocet, ¿no? Que eso merecería tal vez otro programa, ¿no? Es decir, nosotros colaboramos con el equipo del Capitán Pérez, que hizo el lanzamiento del Exocet contra el Glamorgan, que puso fuera de combate a un poderoso buque clase 42 como el Glamorgan. Nosotros, en cuanto al Exocet, a mí me tocó la delirante acción que voy a relatar. Es decir, los misiles Exocet estaban adelante del apostadero y estaban todos iluminados. Y yo tuve que hacer guardia ahí con los misiles adelante mío. Yo digo, en cualquier momento me vienen 3 comandos SAS, me cortan el cuello y ni me entero. Yo no sé cómo... yo le digo a su majestad británica que tiene que rajar a todos esos inútiles que no le dijeron que estaba en el centro de Puerto Argentino donde estaban los misiles. ¿Cómo puede ser que no hayan mandado un comando a destruirlo? Estaban iluminados. Yo tenía un miedo terrible. ¿Por qué estaban iluminados? Porque toda la ciudad estaba iluminada. Claro. Y yo estaba haciendo guardia con mi modesto fusil, con mi instrucción de marinería, y adelante tenía 2 misiles Exocet que eran un blanco perfecto. No sé, que los de MI5, MI6, de la Reina, los tiene que echar a todos. Los tendrían que haber saboteado, los tendrían que haber volado, me tendrían que haber matado. No solamente hicimos la guardia de los Exocet, nosotros íbamos todas las noches a colaborar con el equipo del Capitán Pérez para instalar los Exocet. Hay una versión de que ellos sabían, pero realmente no la creo. Así que, bueno. No, aparte, lo curioso de los misiles estos, que los que quedaron abandonados y viendo ellos todo el sistema que se ha armado, que nosotros, que el Capitán Pérez le puso muy así brillantemente ITB, que significa instalación de tiro berreta. Claro, aclaremos que los Exocet eran para disparar desde aviones y se acondicionó el Exocet para dispararlo desde tierra, Sí, que fue lo que ocasionó... No, en realidad los Exocet eran los... Mar. O sea, No eran los... no eran los que usaban los aviones. No, estos eran Mar. Bueno, igualmente eran más viejos. No eran para disparar desde tierra. No, por supuesto. Y ahí estaba, digamos, el ingenio argentino, que pudieron adaptarlos, porque una cosa es en un buque que tenés todo dentro del mismo buque, en menos de... tenés la computadora, tenés todo conectado por el cableado, por todo, y otra cosa es tener, por un lado, el tráiler con los containers de los Exocet, por otro lado el grupo electrógeno, por otro lado el radar que se conectaba con el ejército, y por otro lado la computadora, todo eso con alambre. Atado exactamente con alambre. Que los ingleses... Y funcionó eficazmente. Exactamente. Y los ingleses lo adoptan después, o sea, ellos no solamente como que lo reconocen, sino que lo adoptan y lo usan en Gibraltar bajo el nombre de sistema Excalibur, que los chilenos todavía lo siguen teniendo como defensa costera. Eso estuvo vigente en Gibraltar hasta, no sé, creo que hasta la década del 90, después quedó en desuso, pero realmente ellos, cuando vieron todo ese sistema, lo adoptaron porque consideraban que era todos los estados mayores generales de todas las fuerzas del mundo cambiaron sus tácticas a raíz de Malvinas. Los únicos que aparentemente no aprendimos nada fuimos nosotros, porque los veteranos fueron ocultados. Seguí, Daniel, por favor. Bueno, hemos hecho cosas insólitas. Por ejemplo, una cosa que hizo gente de nosotros es lanzar globos meteorológicos. ¿Para qué lanzar los globos meteorológicos? Bueno, era una cosa muy sencilla. Se iba a un muelle del apostadero, se inflaban unos globos meteorológicos que se usaban en la Armada y se los hacía volar hacia el lado donde estaba la flota. Estos globos meteorológicos tenían unos aditamentos metálicos de aluminio, de manera tal que producían un ecorradar que podía hacer creer que había un ataque argentino hacia la flota de aviones, sí. Esa fue una de las cosas raras que podríamos decir. Después hicimos custodia de faros, hicimos lanzamiento sistemático de cargas submarinas subacuáticas, antibuzo.
hicimos la seguridad a la gobernación, es decir, a Menéndez, entre otros, lo cuidaban gente del apostadero. Con respecto a la carga antibuzos, que los buzos nuestros permanentemente en los botes, los Zodiac, estaban vigilando para evitar que vinieran buzos y plantaran minas en los cascos de los buques nuestros. Eso era impresionante porque uno estaba durmiendo, por ejemplo, cuando nuestro cuartel fue el buque cuartel Bahía Buen Suceso, dormimos en una de las bodegas que estaba por debajo de la línea de flotación. Cuando los buzos tiraban las cargas, sonaba como si fuera una especie de submarino que estaba recibiendo una carga de profundidad, se retumbaba todo adentro, uno no sabía qué estaba pasando. Claro. Eso lo tiraban a cualquier hora de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, entonces uno se incorporaba y enseguida decía, son los buzos nuestros, y seguía durmiendo. Era muy curioso, pero sonaba así, era impresionante. Como, claro. Bueno, es un comentario aparte. Nos quedan pocos minutos, Daniel Gionco, adelante. Bueno, simplemente para redondear un poquito, la nuestra es la más modesta de las unidades malvinenses, pero como te decía hace un rato, si uno no conoce la historia de lo que hicimos, no termina de entender la guerra de las Malvinas, porque yo creo que el tema logístico fue determinante. Podemos hablar sobre los misiles Milan que tenían los británicos que decidieron la batalla, pero si nosotros hubiésemos tenido un soporte logístico mejor del que tuvimos, las cosas hubiesen sido bastante. ¿Por qué no lo tuvimos? Por error estratégico, yo pongo. ¿También por competencia interfuerzas, rivalidad? Es muy posible, es muy posible. Lo que yo leí después de la guerra, obviamente, es que el concepto que se tomó es que cada fuerza alimentaba a su gente. Nosotros podemos dar testimonio de que la gente de la Armada siempre estuvo bien alimentada. En cambio, nosotros con mucha pena veíamos a la gente de Ejército que realmente estaba desnutrida. Y también las unidades de la Armada en Malvinas eran mucho más pequeñas en número. Sí. Comparando con las de Ejército. Pero hay un libro de Forlì, si mal no recuerdo. Excelente libro, sobre logística. Sobre la logística del Ejército. Como testimonio, porque acá estamos para dar testimonio, podemos decir, tanto Julio como yo, que con pena veíamos cómo venía la gente del Ejército a pedirnos comida. Es más, acá Julio tiene una pequeña anécdota sobre las pilas, ¿te acordás? Ah, sí. ¿Cómo fue eso? El suboficial a cargo de lo que era el almacén con todas las cosas, que entre las cosas había baterías para los visores nocturnos, tuvo la buena idea que rotaba a los que estaban con él manteniendo el depósito. O sea, si venía alguien, llevaba cosas, estaban los colimbas que agarraban y sacaban, ubicaban lo que necesitaba de mercadería y se lo daban. Eso, el suboficial que estaba a cargo rotaba los colimbas para evitar justamente el pillaje, digamos, si queremos poner un nombre. Y una vez vino un buzo táctico que tenían una carpa armada en el puerto y le pidieron al suboficial a cargo unas pilas por tener una misión que hacer en San Carlos. Y el suboficial dijo que no teníamos. Cuando se va le digo, pero suboficial, tenemos una caja entera. Me dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Que no sabemos cuánto va a durar la guerra y yo me tengo que asegurar que tengamos las provisiones y todos los insumos que necesitamos para nuestra unidad. No siendo igual yo no conforme con la explicación del suboficial, cuando él en un momento de distracción agarré una cajita con 2 pilas, me las puse en el bolsillo y me fui al puerto a entregárselas al buzo. El buzo me agradeció mucho, nunca más lo vi, pero por lo menos sabía que lo que yo consideraba que era importante para ellos, una misión sin tener un visor nocturno con operativo, me parecía una locura. Y yo creo que cometí una imprudencia, pero bueno, no, en ese momento no lo consideré así y calculo que si yo hubiera estado en el lugar de su oficial hubiera hecho lo mismo, porque él es responsable. Uno no tiene esa responsabilidad y tampoco tenía, digamos, la dimensión real de lo que era la guerra. Julio Casas, Daniel Gionco, muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Dios mediante, nos reencontraremos con los oyentes dentro de 7 días. Hasta entonces. Muchas gracias por haberse invitado. Un gusto.